Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en la sala de conferencias de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Se encuentran presentes el señor Ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el señor Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Catopodis, y el señor Presidente de Aubasa, José Arteaga. Para comenzar, vamos a escuchar las palabras del señor Ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Bueno, buen día. Gracias a todos, señores y señoras periodistas, por hacerse presente nuevamente en la conferencia de los lunes. Me acompaña hoy el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Catopodis, que luego presentará el plan de obras que está previsto en el presupuesto 2026 y algunas otras cuestiones vinculadas con sus competencias en materia de obra pública, y José Arteaga, presidente de Aubasa, que va a ser el equivalente, pero con las obras previstas por Aubasa para lo que viene de este verano, pero también algunas otras consideraciones generales. Yo quiero hablar sobre tres cosas. En primer lugar, como siempre, repasar brevemente algunos puntos de la agenda del gobernador de esta semana. En el día de hoy, por la tarde, en la Universidad de Quilmes, en el aula magna, va a participar de la asunción de las autoridades de la Juventud Universitaria Peronista, que lo han invitado a que dé unas palabras, a que dé un saludo, y aprovechar también para conmemorar el Día del Militante Peronista. Como todos saben, todos los 17 de noviembre se conmemora la vuelta del general Perón a la Argentina, luego de, bueno, entonces 17 años, en el 72, 17 años de exilio y todavía de proscripción a esa época. Así que eso es lo que tiene previsto el gobernador esta tarde. Mañana va a estar en Ensenada, en la inauguración de un polideportivo del Club Centro de Fomento General Belgrano, que está ubicado entre dos barrios populares, el barrio General Belgrano y el barrio UOM. Fue una obra de puesta en valor completa del club y de construcción de algunas infraestructuras, un Zoom, canchas, etcétera. Un aporte del gobierno provincial del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de 200 millones de pesos, más otro tanto que ha financiado directamente el municipio. El día miércoles, aquí en La Plata, en el marco de los festejos del aniversario de la ciudad, el gobernador va a participar, como suele hacer, en el Gran Premio Eduardo Rocha, en el Hipódromo de La Plata. Como ustedes saben, es uno de los grandes premios más famosos de la Argentina, inclusive en términos de pago de premios superior al Gran Premio Nacional que se hace en el Hipódromo de Palermo, y ahí también el gobernador va a aprovechar para mostrar las obras que se han hecho últimamente en el hipódromo, que aprovecho para recomendárselos. Está muy lindo, está muy bien ordenado, está muy bien puesto, tiene nuevas atracciones, bueno, shows musicales, etcétera, pero puntualmente en lo que tiene que ver con el turf se han puesto todas las luces LED nuevas, lo que obviamente da más seguridad y mejor visibilidad a las carreras nocturnas. También se realizó una nueva empalizada de PVC que le da mayor seguridad tanto a los jockeys como a los caballos, y también se puso en valor la tribuna popular, así que los invitamos también a participar. Y por último, el día jueves, el gobernador va a estar participando institucionalmente del acto de la provincia de Buenos Aires por el Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora todos los 20 de noviembre, recordando aquella histórica batalla de la Vuelta de Obligado ante los entonces las dos mayores potencias mundiales en términos bélicos, que se dio en la provincia de Buenos Aires. Este año lo vamos a hacer en Punta Indio, en el municipio de Punta Indio, en la localidad de Punta del Indio, sobre el río, en la playa El Pericón, con un objetivo muy concreto, que es también reclamar por la soberanía nacional a través del dragado y el balizamiento del Canal Magdalena, que es algo que le corresponde hacer al gobierno nacional, que los bonaerenses lo venimos reclamando múltiples veces, y que eso va a tener, cuando se haga esa obra, seguramente un impacto muy, muy importante, no solo en la unificación del transporte fluvio marítimo de la Argentina, lo hemos explicado muchísimas veces. Hoy en día, para pasar desde los ríos, desde el río Paraná, de la zona norte, hacia los puertos del sur, cualquier embarcación tiene que primero pasar por otro país, por aguas extraterritoriales, tiene que dirigirse a Uruguay a partir del canal Punta Indio, no puede continuar su tránsito
por territorio argentino, pero además el trazado del Canal Magdalena seguramente va a permitir muchas economías en los transportes y va a dar otro aliciente al desarrollo de toda una zona que ha quedado relativamente postergada, que es toda la ribera del Río de la Plata, desde justamente la zona de La Plata hacia el mar. Así que esa es la razón por la que vamos a estar conmemorando el Día de la Soberanía Nacional en el municipio de Punta Indio, repito, en la playa El Pericón de Punta del Indio. En segundo lugar, habrán visto ustedes que la semana pasada le pedí pública y formalmente una reunión al nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, que aún no me ha respondido formalmente, solamente después de llamarme por teléfono y que yo le devolví el llamado y no me atendió. Solamente lo único que se dignó hacer es decir, graciosamente, creo que lo quiso hacer, a mí me pareció bastante patético, en rigor, decirme que tomaba nota del pedido, pero desde entonces no he tenido ninguna respuesta, a pesar de que, como muestran los diarios, las crónicas, se ha reunido últimamente con distintos funcionarios provinciales, distintos gobernadores. Lamentablemente era algo que ya sabíamos y que venía sucediendo y que sigue sucediendo. La provincia de Buenos Aires no solo está siendo discriminada económicamente, financieramente, como voy a mostrar a continuación, sino que ahora también está siendo discriminada en términos políticos, porque si hay una provincia, un gobernador, un ministro de gobierno de la provincia que le pide una reunión al ministro del Interior, cuya tarea principal es tener el vínculo con las provincias, su competencia principal del ministro del Interior es tener el vínculo con las provincias y ni siquiera se digna a establecer un canal de diálogo con la provincia más grande de la Argentina, con la provincia más poblada de Argentina, con la provincia que genera el 40% de todos los recursos impositivos de la Argentina, es claramente una discriminación política. No hacia un gobierno, como dice siempre el gobernador, no hacia el gobernador, no hacia sus ministros, sino hacia el pueblo bonaerense, que está siendo, repito, discriminado económicamente, financieramente y ahora también políticamente. Por eso, como no me recibe, voy a grabar un videíto a continuación. Vamos a utilizar la conferencia para grabar un videíto que después lo voy a cortar y se lo voy a pasar a su WhatsApp, porque, repito, ya que no me recibe y no le puedo comentar lo que le queremos reclamar desde la provincia de Buenos Aires, se lo voy a mandar. Se lo voy a mandar y le voy a mandar también un prolijo informe de todo lo que le debe el Gobierno Nacional a la provincia de Buenos Aires. Así que me voy a arreglar un poco el pelo, así salgo bien y quizá me responde. Ahí, a esa cámara es que me tiene que responder. Bueno, así que vamos a empezar con aquellas cosas que le queríamos plantear al ministro Santilli. En primer lugar, las deudas directas que tiene el Gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires. Esto ya lo hemos hecho varias veces en esta misma tribuna. Lo que hacemos ahora es actualizar los distintos montos, que obviamente hay que ir actualizándolos por la inflación, la evaluación de las obras, de las deudas que tiene el Gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, decía, las deudas directas que tiene el Gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires. Voy a nombrar los principales rubros. Primer punto, las transferencias de ANSES a la Caja Provincial. Esto es un compromiso, es una ley que obliga al Gobierno Nacional, en aquellas provincias que no transfirieron su caja previsional, darle unas transferencias puntuales justamente por ese motivo. Es 1,7 billones. Esto está puesto en millones de pesos. O sea que cuando dice 1.763.882 millones de pesos, es decir, 1,7 billones de pesos lo que le debe el Gobierno Nacional en ese concepto a la provincia. Después, también esto es por un acuerdo al que se llegó en el 2017 entre las provincias y el gobierno de Mauricio Macri, las compensaciones vinculadas con el consenso fiscal del 2017. La Nación le está debiendo más de 1 billón de pesos a la provincia de Buenos Aires. Después, esta es una deuda que tiene el Gobierno Nacional con todas las provincias, la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Este es el tramo en donde estuvo vigente el FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, y no se hizo los pagos. Después se eliminó el FONID. Nosotros seguimos reclamando el FONID, por lo tanto, aquí el concepto que estoy nombrando es la deuda efectiva que existe hoy por no haberle pagado durante los años que estuvo vigente el FONID a la provincia de Buenos Aires. Son 117.000
millones de pesos. Después el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que también esto es el monto mientras estuvo vigente ese Fondo de Fortalecimiento, luego se dio de baja el convenio, pero son fondos que nosotros seguimos reclamando al Gobierno Nacional porque creemos que le corresponden a la provincia. Este Fondo de Fortalecimiento Fiscal también lo llamábamos Fondo de Seguridad y era el que en la provincia de Buenos Aires utilizábamos para comprar patrulleros, para comprar tecnología policial y también para fortalecer el salario de los agentes, de los oficiales y suboficiales de la policía de la provincia de Buenos Aires. La deuda, hasta que estuvo vigente el convenio por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, son 108.000 millones de pesos. Después, otro convenio de asistencia financiera firmado con el Gobierno Nacional en el 2023, que también, mientras estuvo vigente, antes de que lo den de baja, se nos adeudan 76.000 millones de pesos, y después algunos otros programas. Bueno, aquí un programa vinculado con el Ministerio de Salud, vinculado con salud sexual y reproductiva, casi 50.000 millones de pesos que se le adeudan a la provincia. Después el programa para la universalización de la jornada completa en las escuelas bonaerenses o las jornadas extendidas, que también era un convenio, un compromiso del Gobierno Nacional, se nos deben 18.000 millones de pesos, un fondo de fortalecimiento para la infraestructura portuaria que estaba vigente cuando asumió el gobierno de Milei, 16.000 pesos, también programas de maternidad y salud perinatal, 12.475 millones de pesos, programas del Ministerio de Salud también vinculados con los insumos para enfermedades virales, el VIH, etcétera, 11.000 millones de pesos, y también el Fondo de Compensación del Transporte Público de Pasajeros para municipios y provincias del interior de la provincia de Buenos Aires, que mientras estuvo vigente nos dejaron de pagar unos 8.800 millones de pesos y otros programas menores por 33.000 millones de pesos. O sea que las deudas directas del Gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires en total ascienden a los 3,2 billones de pesos. Quiero también señalar que varios de estos programas que acabo de decir y varias de estas deudas que tiene el Gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires han sido judicializadas. Obviamente la competencia, cuando hay un conflicto entre una provincia y el Gobierno Nacional, la tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nosotros hemos realizado 7 denuncias, 7 reclamos ante la Corte Suprema de Justicia, entre los cuales se encuentran las transferencias de ANSES a la Caja Provincial, las compensaciones del consenso fiscal, el FONID, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el Fondo de Compensación del Transporte Público y otras 2 menores que tienen que ver con temas de fondos de ambiente, etc. Después, el segundo punto tiene que ver, que después seguramente ampliará el ministro Catopodis, tiene que ver con las deudas que tiene el Gobierno Nacional con el pueblo de la provincia de Buenos Aires por las casi 1.000 obras paradas que han dejado apenas asumió el gobierno de Milei. Ahora después vamos a ver el monto total, pero excede los 7 billones de pesos la evaluación actual de esas obras. Comento los principales ítems: 180 obras que estaba ejecutando Nación en la provincia, es decir, que las construía el Gobierno Nacional a través de sus distintas dependencias, el Gobierno Nacional en la provincia, que fueron totalmente abandonadas, 4,3 billones de pesos, 4,3 millones de pesos. Después del programa Procrear, 105 convenios que estaban vigentes para la construcción de más de 6.500 casas en 28 municipios que también fueron abandonadas, 1,3 billones de pesos para los que recorran la autopista Buenos Aires-La Plata. Ahí tenemos el principal proyecto que hay en Berazategui, yendo hacia Capital, sobre mano izquierda, eran 1.400 viviendas que fueron abandonadas, que se estaban construyendo en este marco. Después, convenios entre Nación y municipio que se estaban ejecutando por 755 obras, 679.000 millones de pesos, esa es la evaluación. Después, convenios entre Nación y la provincia para la realización de las obras, es decir, financiamiento nacional que venía hacia la provincia para que nosotros ejecutemos, 380.000 millones de pesos. También otros programas de vivienda, programa Casa Propia, programa Reconstruir, se estaban construyendo 9.725
viviendas en 52 municipios también fueron abandonadas. Eso es un monto actualizado de 313.000 millones de pesos, y ahí entre los dos programas de vivienda, entre el Procrear y el Casa Propia más Reconstruir, están las 16.000 viviendas que siempre dice el gobernador que el gobierno nacional abandonó en la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos construyendo unas 8.000 viviendas en nuestra provincia con fondos provinciales. Después de la Dirección General de Cultura y Educación, había convenios, los que llamaban convenios tripartitos, entre Nación, provincia y los municipios para la construcción de escuelas. Acá fueron abandonadas la construcción de 80 escuelas a partir del retiro del financiamiento del gobierno nacional. Las obras en universidades, Cato, que se estaban llevando a cabo, de las cuales unas 30 obras, más de 30 obras eran en la provincia de Buenos Aires. Ahí nosotros hemos retomado, el ministro Cato Podis ha retomado la construcción de 21 obras en 20 universidades nacionales con asiento en la provincia de Buenos Aires, pero la deuda que quedó fue de 46.000 millones de pesos. Después 40 obras de infraestructura con programas nacionales que también fueron abandonadas por 44.000 millones de pesos. Una obra muy importante, una obra de infraestructura del Hospital SAMIC Presidente Néstor Kirchner, abandonada también por 28.000 millones de pesos, y también obras del Fondo de Integración Sociourbana, del FISU, que se ejecutaba a través de la Secretaría de Integración Social y Urbana por 27.000 millones de pesos, y otras obras, otros programas menores por 143.000 millones de pesos. Y por último, el tercer punto, las deudas estimadas por discontinuidad o retrasos de programas nacionales. Acá van a ver que se repiten algunos programas, pero repito, lo que dije antes eran, mientras estaban vigentes esos programas, lo que se le debe es deuda ejecutable, digamos, a la provincia de Buenos Aires, y lo que está acá son cómo debería haber seguido, porque eran programas que estaban firmados por convenios o por ley con la provincia de Buenos Aires. De fondo de fortalecimiento fiscal nos tendrían que haber girado, si el fondo se hubiese mantenido vigente, tal como estaba previsto, 1,4 billones de pesos. Del FONID, si se le hubieran seguido enviando los fondos a las provincias para que paguen este suplemento a los trabajadores de la educación, 633.000 millones de pesos. También algunas asistencias solicitadas por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad al Ministerio de Desarrollo de Capital Humano, como se llama en Nación, que nunca fueron ejecutadas, por 90.000 millones de pesos. El programa Acompañar del Ministerio de las Mujeres por 51.000 millones de pesos, que también fue discontinuado. El Fondo de Compensación del Transporte Público, si hubiese continuado, nos tendrían que haber girado unos 50.000 millones de pesos, y después otros programas menores para emergencia climática, programa Remediar del Ministerio de Salud, programa de medicamentos post-trasplante, programa Potenciar Trabajo, programa Clubes a la Obra, que eran todos compromisos que tenía el gobierno nacional y que no fueron cumplidos. En total, ese tercer punto son unos 2,3 billones de pesos. Y por último, el monto total de los tres rubros, de las deudas directas del gobierno nacional con la provincia, de las obras abandonadas, la evaluación actual de las obras abandonadas en la provincia de Buenos Aires, y las deudas por discontinuidad o retraso de programas nacionales, constituyen una deuda total del gobierno nacional con los bonaerenses, con la provincia de Buenos Aires, de casi 13 billones de pesos. Eso era lo que le queríamos solicitar en una reunión al ministro Santilli. Como no nos ha dado la reunión, le hacemos público lo que queríamos plantear, y sumo una preocupación adicional por una nota que apareció hoy en los medios, que en el marco de la aprobación del presupuesto nacional, el ministro Santilli no se reunió con nosotros, pero sí se está reuniendo con otras 20 provincias, y lo que les pide a cambio, lo que les ofrece, mejor dicho, a cambio de la aprobación del presupuesto, es que le va a dar los avales para endeudamiento. Cosa que es un trabajo técnico y una obligación que tiene el gobierno nacional, que cuando una provincia consigue financiamiento, ya sea por la aprobación, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, por la aprobación por parte de la legislatura o porque accedió a algún fondo internacional, lo único que hace el gobierno es dar un aval técnico y la no objeción, ¿no, Cato? Esto es un trámite que pasa, un trámite de forma, digamos, que pasa por el Ministerio del Interior, que pasa por el Banco Central de la República Argentina y que pasa por el Ministerio de Economía de la Nación, y que es eso, no es que te da algo, no es que te da financiamiento, no es que te da recursos, no es que te hace una obra. Te dice, está bien, conseguiste la deuda, toma la deuda, yo te doy la no objeción. Bueno, eso tampoco está pasando.
Eso tampoco está pasando, pero ahora lo utilizan de medio de cambio para obtener los votos para el presupuesto. Repito, históricamente las negociaciones tenían que ver con hacer una obra, destinar recursos, etc. Ahora solamente te ofrecen darte un papelito que te dice si te conseguís la plata te dejo que la ejecutes. Es eso lo que está pasando, cosa que nos genera grandísima preocupación. Con esto termino el segundo punto que quería plantear y paso al tercero. Como ustedes habrán visto, porque también se ha presentado públicamente, la semana pasada, no la Casa Rosada, sino la Casa Blanca, anunció, lo leo textualmente, la traducción, porque ni siquiera hay versión oficial en español, la versión oficial es en inglés, hay una versión de cortesía traducida por la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina. Se aprobó un marco para un acuerdo entre los Estados Unidos y la Argentina en materia de comercio e inversión. Dice el título recíproco. Recíproco, que ahora vamos a ver si efectivamente es recíproco o no recíproco. Voy a comentar muy rápidamente los principales puntos y después voy a hacer algunas reflexiones respecto de lo que uno prevé que será este acuerdo, porque ahora solamente se aprobó un marco, como una declaración de que se va a trabajar en un acuerdo. Primer punto, repito, los puntos principales. En materia de aranceles, lo que dice el marco para el acuerdo es que los países abrirán sus mercados mutuamente para productos clave, pero a continuación detalla un poquito más qué va a hacer cada uno de los países, qué va a hacer Argentina y qué va a hacer Estados Unidos. Argentina dice que va a brindar acceso preferencial al mercado para exportaciones estadounidenses de los siguientes productos: ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas. Cuando uno analiza el comercio actual de importación de la Argentina proveniente de los Estados Unidos, observa que esto es el aproximadamente 70% de las exportaciones que realiza Estados Unidos a la Argentina. O sea que Argentina le está diciendo, en principio no te voy a cobrar aranceles al 70% de las exportaciones que ya le realizas a la Argentina. Uno diría que si el acuerdo es recíproco, como dice el título, Estados Unidos también va a otorgar concesiones al 70% como mínimo, ¿no? Al 70% de los productos que exporta Argentina. Es más, si fuese un acuerdo que realmente pretende el equilibrio de la relación comercial entre los dos países, como está en uno de los postulados, debería decir, bueno, nosotros somos el país desarrollado, Argentina nos ofrece el 70% de la apertura de su mercado, nosotros le ofrecemos un poco más, porque nosotros somos el país desarrollado y Argentina es el país en desarrollo. Diría 90%, 100%. No. El único compromiso de los Estados Unidos dice eliminará los aranceles recíprocos, es decir, que va a eliminar los de ellos, pero también, para el caso de Argentina, sobre ciertos recursos naturales no disponibles, que no se sabe bien qué es, pero es solamente sobre ciertos recursos naturales no disponibles, y productos no patentados para aplicaciones farmacéuticas, solamente los productos no patentados. O sea, un poquito así está diciendo que nos va a abrir el mercado, que no es que nos va a abrir el mercado al 70% de nuestras exportaciones, sino algunos productos, puntualmente algunos productos que después se conocerá eventualmente la letra chica, pero ya obviamente genera una asimetría muy, muy grande. Nosotros diciéndole te abro el mercado al 70%, ellos diciendo te abro el mercado a ciertos productos. Bien, eliminación de barreras arancelarias es el segundo punto sustantivo. Argentina se compromete a no requerir formalidades consulares para las exportaciones estadounidenses hacia Argentina, es decir, para facilitar el comercio de importación desde los Estados Unidos, pero también Argentina dice que eliminará gradualmente la tasa de estadística para los productos estadounidenses. La tasa de estadística es una tasa que se le cobra a todas las importaciones independientemente del país del que llegan a la Argentina. Lo que dice Argentina es que se las va a ir eliminando solamente a los Estados Unidos. Ahora ustedes me dirán, y bueno, pero ¿cuál es el compromiso de Estados Unidos en eliminación de barreras no arancelarias? Ninguno. O sea que no es recíproco. Nosotros nos estamos comprometiendo a facilitar el comercio de los Estados Unidos a través de la eliminación de barreras no arancelarias y ellos ningún compromiso, a pesar de que es el país con mayores barreras no arancelarias del mundo, los Estados Unidos. Otra cosa que causa preocupación, que la voy a comentar al final, de acuerdo a los compromisos asumidos por Argentina en el sistema multilateral de comercio, en la Organización Mundial de Comercio,
Esto es discriminatorio respecto de otros países, eliminar la tasa de estadística para un país y no para los otros. Por lo cual todos los otros países van a tener el derecho a litigar en el organismo de solución de diferencias contra la República Argentina, hacerle un juicio, porque no está cumpliendo los compromisos asumidos. Son juicios que después implican medidas de efecto espejo, que los otros países te cierran el mercado. ¿Se entiende, no? O sea, por quedar bien con Estados Unidos nos vamos a pelear y vamos a tener un juicio con todos los otros países del mundo porque no le vamos a ofrecer lo mismo y vamos a violar el principio de no discriminación del sistema multilateral de comercio. Después, en materia de normas y evaluación de la conformidad, dice, ¿qué va a hacer Argentina? Permitir el ingreso de productos estadounidenses que cumplan con las normas aplicables de Estados Unidos o internacionales, reglamentos técnicos estadounidenses o procedimientos de evaluación de conformidad de Estados Unidos o internacionales. Es decir, que nosotros no vamos a aplicar nuestras propias certificaciones o análisis para la importación de productos estadounidenses. Ahora, no es recíproco. Estados Unidos no hace lo mismo con Argentina. Si nosotros queremos exportar algo, por ejemplo, los medicamentos, no es suficiente que estén validados por el ANMAT, ellos te hacen una prueba adicional. Ahora, si nosotros vamos a importar, por ejemplo, medicamentos de los Estados Unidos, si ya está aprobado por la Food and Drug Administration, ingresan libremente a la Argentina. O sea que tampoco es recíproco. No hay ninguna obligación en el capítulo de normas y evaluación de conformidad, tampoco hay ninguna obligación de los Estados Unidos, lo mismo con los vehículos que cumplan con las normas de seguridad vehicular de los Estados Unidos y de emisiones de gases de los Estados Unidos. Nosotros podemos importar lo certificado por ellos no van a importar lo que certifican nuestros organismos de seguridad y control de emisiones de gases en materia de automóviles. Después, propiedad intelectual. Y Estados Unidos, repito, tampoco se compromete a nada en este punto. En materia de propiedad intelectual, Argentina se compromete a revisar los criterios de patentabilidad. Todos sabemos que lo que quieren, sobre todo los laboratorios medicinales internacionales, es que se estire la duración de las patentes. Eso es lo que en general piden y Estados Unidos está a favor de esa posición. ¿Cuál es la implicancia de eso? Hoy en día las patentes medicinales duran 20 años. A partir de que se vence la patente, cualquier laboratorio toma esa información, produce medicamentos genéricos que son vendidos en el mercado, son producidos a costos mucho menores. Si uno estira la patente, el monopolio que tiene el laboratorio, en este caso de medicamentos, se estira X años, por lo tanto siguen siendo mucho más caros los medicamentos. O sea que Argentina se compromete a revisar los criterios de patentabilidad, a revisar el atraso en el otorgamiento de patentes y a indicaciones geográficas de productos. Estados Unidos no se compromete en este capítulo tampoco a nada. O sea que hasta ahora lo único que veo yo son obligaciones y compromisos de Argentina y nada de los Estados Unidos. Acceso al mercado agrícola. Argentina va a abrir su mercado al ganado bovino estadounidense. En realidad ya lo hizo. Abrió su mercado al ganado bovino vivo estadounidense. O sea que nosotros le abrimos el mercado a Estados Unidos para comprar vacas en pie. ¿Sí? Argentina se compromete a permitir el ingreso de carne aviar de Estados Unidos en el plazo de 1 año. O sea, le vamos a liberalizar el ingreso de carne de pollo, carne de distintas aves. Argentina acordó no restringir el acceso al mercado de quesos y carnes de los Estados Unidos. Argentina va a simplificar los procesos de registro para productos de carne vacuna, otros productos cárnicos, menudencias y productos porcinos estadounidenses para facilitar las importaciones de carnes desde los Estados Unidos hacia la Argentina. Argentina no aplicará, son todos compromisos de Argentina, ¿no? No va a aplicar requisitos de registro de instalaciones para productos lácteos importados de Estados Unidos. Hoy para importar productos lácteos vos lo podés hacer siempre y cuando tengas un establecimiento lácteo en Argentina, como hace muchos países del mundo. A partir de ahora, no. Puedes importar sin necesidad de que Estados Unidos, de que una empresa tenga un establecimiento en la Argentina. Bueno, eso es lo que se compromete Argentina. Dirán ustedes, ¿a qué se compromete Estados Unidos en el capítulo de acceso al mercado agrícola? A nada. A nada. Y por último, hay otras cuestiones menores. Comercio digital. Argentina se compromete a facilitar el comercio digital con Estados Unidos. Fíjense que nunca dice Estados Unidos se compromete a facilitar el comercio digital con Argentina. No, nosotros siempre somos los que estamos entregando, ellos los que están recibiendo. Esto es muy grave, mediante la transferencia transfronteriza de datos, incluyendo datos personales. Lo explico brevemente cuál es la gravedad de esto. Hoy en día está prohibido enviar datos personales desde la Argentina a cualquier otro país del mundo, salvo que sea solicitado a través de un exhorto por la justicia internacional.
No pueden, si vos llenás tus datos en una base de datos, no pueden ser enviados al exterior legalmente. Lo que se está diciendo acá es que va a ser legal el envío de los datos personales de los argentinos hacia el exterior. Hoy, si hay una empresa estadounidense, por ejemplo, alguna empresa de comercio digital, de comercio electrónico, que obviamente tiene datos de los consumidores argentinos, tiene que tener los servidores con esos datos en Argentina, no los puede enviar hacia los Estados Unidos. A partir de ahora va a ser posible, y también se compromete Argentina a no discriminar servicios digitales o productos digitales estadounidenses. Argentina también tiene la intención de reconocer como válidas para su legislación las firmas electrónicas que sean válidas bajo la ley de Estados Unidos, pero no es al revés. Estados Unidos no se compromete a reconocer las firmas digitales que sean válidas en la Argentina. Hago un resumen de los principales puntos para mostrar una cuestión que es gravísima, que es un acuerdo en donde Estados Unidos no se compromete a nada, que además supuestamente es un acuerdo recíproco y en donde todos los beneficios los está dando la Argentina a los Estados Unidos. Y uno tiende a pensar si esto no será contra el apoyo del Tesoro, si esto no será contra el swap de monedas, que dijo Toto Caputo que era contra nada, contra la buena voluntad de los Estados Unidos porque nos quieren ayudar. Inmediatamente después, Argentina aparece votando en los foros internacionales todo lo que le pide Estados Unidos, inclusive respecto de posiciones históricas que tuvo Argentina en los foros internacionales, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, etc. Y acto seguido aparece un acuerdo de comercio e inversiones recíprocos en donde Estados Unidos no nos da nada y nosotros le entregamos nuestro mercado. Algunas reflexiones adicionales. Por ahora es solo una declaración, es un marco para firmar un acuerdo, después habrá que ver la letra chica, esto lo tendrán que firmar los países, pero solamente va a entrar en vigencia cuando lo apruebe el Congreso Nacional. Eso es lo que establece la Constitución Nacional. Por lo tanto, ahora tenemos una obligación política como fuerza de oposición, que es reclamar la letra chica de este acuerdo, analizar la letra chica de este acuerdo y, a través de nuestros diputados y nuestros senadores en el Congreso de la Nación, claramente oponernos a este acuerdo que es absolutamente draconiano para la Argentina. Algunas otras cuestiones. Fue redactado en secreto y sin ningún tipo de consulta con los sectores interesados, cosa que cuando se firma un acuerdo de comercio todo el mundo sabe que hay una instancia de consulta, tiene que ser público el acuerdo y tiene que haber una instancia de consulta sobre los sectores interesados. Nada se le preguntó a la Unión Industrial Argentina, ni a los representantes de las pymes, que seguramente van a ser los que van a padecer más los efectos de este acuerdo por las importaciones de productos industriales estadounidenses, nada a las representaciones del sector agropecuario, nada a las organizaciones civiles, nada se le consultó a los sindicatos de la Argentina, que también van a, seguramente los trabajadores, ¿no? Van a ser los principales desfavorecidos con este tipo de acuerdo. Tampoco se hizo ningún tipo de estudio de impacto, esto lo sé por mi experiencia pasada, por mi formación profesional también. Cuando se hace un acuerdo de libre comercio, un acuerdo de carácter comercial, en general se encargan estudios de impacto para saber cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas que implica la firma de ese acuerdo para los sectores productivos, para la población, para el empleo, etc. Bueno, no hay ningún tipo de estudio de impacto. Yo digo que quizás no lo hicieron porque no se necesita, en este caso. Porque en general en los estudios de impacto vos mostrás cuáles son las oportunidades que tendría tu país, es decir, aumentar las exportaciones de tal sector, de tal producto, etcétera, y ver cuáles son las amenazas que serían, cuáles serían las importaciones que van a aumentar en este país. Como en este caso no hay ninguna oportunidad para Argentina, quizá era también innecesario hacer el estudio de impacto. No hay ninguna oportunidad para la Argentina, solamente a simple vista lo que se observan son amenazas, pero ya no solo para el sector productivo industrial, que es siempre el sector amenazado cuando se firman acuerdos de libre comercio con grandes potencias industriales, sino que también ahora las amenazas están para el sector rural, para la producción agropecuaria, como recién acabamos de ver. Después, una cuestión que es técnica, pero que es fundamentalmente política. Argentina, para poder firmar un acuerdo de libre comercio que implique, entre otras cosas, la reducción de aranceles, como vimos del primer punto que presenté, hoy en día está obligada a hacerlo de común acuerdo en el marco del Mercosur. Argentina no puede firmar esto si no es con el aval del Mercosur. ¿Por qué? Porque hoy está vigente un instrumento en el marco del Mercosur que lo transforma en una unión aduanera, que es el arancel externo común. ¿Qué quiere decir eso? Todos los países del Mercosur, Argentina, Paraguay,
Uruguay y Brasil tienen que tener el mismo nivel de aranceles respecto de terceros países, es decir, de países de extrazona. Y por lo tanto no pueden hacer reducciones unilaterales de esos aranceles. O sea que solamente esto se puede legalmente, ¿no? Legalmente esto solo se debería acordar en el marco de un acuerdo con el Mercosur o degradar el Mercosur, eliminar el arancel externo común, dejar de ser una unión aduanera y transformarse solamente en una sola zona de libre comercio. Por lo tanto, esto sí o sí hay que discutirlo en el marco del Mercosur. Por otro lado, como ya adelanté en algún punto en particular, muchos de estos compromisos que asume Argentina están en contra de principios del sistema multilateral de comercio, de la Organización Mundial de Comercio, el principio de nación más favorecida, el principio de no discriminación, etcétera, que, repito, de firmarse puede generar una ola de litigios y de juicios internacionales por parte de los otros países hacia la Argentina en el marco del órgano de solución de diferencias del OMC, lo que nos puede salir muy, muy caro en términos de represalias que tomen otros países en términos comerciales. Y por último, yo hice mentalmente un repaso de cuáles fueron los peores acuerdos comerciales firmados por la Argentina, acuerdos internacionales firmados por la Argentina a lo largo de toda su historia. Arranco con el acuerdo de navegación, comercio y amistad, firmado en 1825 por las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio Británico. En ese acuerdo, uno de los puntos principales que tenía que ver con la navegación de los ríos, ambos países se comprometían a dejar navegar libremente por sus ríos internos a las naves, a los barcos mercantes del otro país, ¿sí? Los barcos de las Provincias Unidas del Río de la Plata podían navegar libremente por los ríos internos del Imperio Británico y viceversa. ¿Con qué diferencia? Pero era recíproco el acuerdo, ¿no? Tus barcos vienen a Inglaterra, nuestros barcos vienen a las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Con qué problema? Las Provincias Unidas del Río de la Plata no tenían marina mercante y el Imperio Británico tenía la más potente del mundo. Pero al menos en la letra era recíproco, digo. Al menos en la letra era recíproco. Después las condiciones materiales obviamente lo impedían. Este ni siquiera no es recíproco, más allá del título, repito, no es recíproco ni en la letra establecida en el acuerdo. Después, el famoso Pacto Roca-Runciman del año 1933, que en el marco de la Gran Depresión lo que decide hacer el Imperio Británico es cerrar su comercio en torno a los países del Commonwealth y Argentina queda fuera de ese comercio. Argentina va a negociar un acuerdo para que le sigan permitiendo exportar una pequeña cuota de carne enfriada y congelada a través de los frigoríficos británicos, justamente, a Inglaterra. Aceptan eso, pero obviamente piden a cambio monopolio en el sistema de transportes nacional, que las exportaciones sean con frigoríficos británicos, la libre importación de manufacturas inglesas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que digo es que al menos en ese caso había una pequeña cuota de carne enfriada y congelada que Argentina podía exportar. Acá ni siquiera eso. Peor que el Pacto Roca-Runciman, peor que el Acuerdo de Amistad, Libre Comercio y Navegación de 1825 y también peor que el ALCA, que nunca entró en vigencia, pero como mínimo el ALCA permitía el acceso pleno al mercado de los Estados Unidos y a los otros países de América Latina que firmaban el acuerdo, de América, que firmaban el acuerdo, estaban todos los países salvo Cuba. Este ni siquiera permite el acceso al mercado de los Estados Unidos, pero es algo peor. Es el peor tipo de acuerdo de libre comercio que un país puede firmar, aquellos acuerdos en donde hay un país que se establece como eje de un conjunto de acuerdos de libre comercio. Fíjense que Estados Unidos firmó este marco no solo con Argentina la semana pasada, sino con Guatemala, con Ecuador y con El Salvador. Es decir, Estados Unidos se establece como eje de un conjunto de acuerdos bilaterales de libre comercio. Estados Unidos accede al mercado de todos esos países y los otros países no solo no acceden al mercado de los Estados Unidos, porque obviamente no se comprometió a nada Estados Unidos, sino que tampoco acceden al mercado de los otros terceros países, cosa que de última sí sucedía en el ALCA. Por lo tanto, me animo a decir que este es el peor acuerdo comercial que se firmaría, porque todavía no se firmó, es el peor acuerdo comercial que se firma en toda la historia de la República Argentina. Peor que el acuerdo
con el Imperio Británico en 1825, peor que el Pacto Roca-Runciman y peor que lo que hubiese sido el acuerdo en el marco de la Asociación Americana de Libre Comercio. Así que con esta perspectiva tan positiva, terminamos por lo menos mi participación en la conferencia de prensa. Creo que, repito, tenemos un trabajo para hacer desde la oposición, que es desnudar las características de este acuerdo y oponernos férreamente a que se firme. Le paso la palabra al ministro Catopodis, que va a hacer una presentación respecto de la obra pública en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Brevemente, una reseña sobre la agenda de obra pública en la provincia de Buenos Aires de cara al año 2026. Una primer diapositiva que cuenta el crecimiento y el sostenimiento de esta agenda de obra pública y de infraestructura a pesar del ahogo y la asfixia con la que nos viene destratando el gobierno nacional. La cartera de obras que se vienen ejecutando desde el 2019 a la fecha, con obras en ejecución, con obras finalizadas, que marcan que en los 135 municipios en los últimos 6 años se viene sosteniendo este nivel de inversión. Y de cara al 2026, una cartera de 1.791 proyectos y obras que están distribuidos en los 5 ejes que tiene el Ministerio, todo lo que tiene que ver con conectividad, rutas, caminos, todo lo que tiene que ver con agua y saneamiento, todo lo que tiene que ver con energía, 267 obras de infraestructura del cuidado y 595 obras vinculadas al sistema de ciudades y, por supuesto, a los gobiernos locales y municipales. Esa es la cartera con la que el gobierno de la provincia y nuestro ministerio va a ejecutar el presupuesto que aspiramos a ser aprobado por la legislatura y que nos dé la herramienta para poder concretar estos objetivos. Algunas de las obras un poco más emblemáticas que marcan que estamos hablando de obras estratégicas, de obras que no se hacen hace más de 40 o 50 años, que son bisagras para el desarrollo de regiones y de ciudades. El plan hídrico del Gran La Plata, con una inversión millonaria para Berisso, Ensenada y La Plata, una planta de agua potable más obras complementarias y recambio de cañería. Todo esto está en ejecución. Este plan se viene ejecutando ya con financiamiento de la provincia de Buenos Aires y a lo largo del 2026 pretendemos completar buena parte de este objetivo, que es centralmente que La Plata deje de tener un problema bien importante para muchísimos de sus barrios, lo mismo que Ensenada y Berisso, y que es la falta de agua potable. Este presupuesto y este financiamiento se viene ejecutando y garantizando en los últimos 2 años. Lo segundo es la pavimentación de la Ruta del Cereal, una obra que muchas veces aparece en los medios, que tuvo sus idas y venidas. Ya estamos con 20 kilómetros pavimentados, nos queda un poco más del 50%, una obra que el gobernador ha comprometido, claramente productiva. Si hay una ruta productiva para el desarrollo agropecuario, sin duda que es esta ruta que está hoy en plena ejecución. Todo lo que tiene que ver con la catástrofe de Bahía Blanca, nosotros fuimos, igual que el gobierno nacional, pero nos quedamos, a diferencia del gobierno nacional, y nos quedamos cumpliendo nuestra palabra, que era garantizar un plan de reconstrucción para Bahía Blanca. No importa cómo se vote en Bahía Blanca, lo importante es que los vecinos y la sociedad bahiense tengan las obras que se necesitan para remediar una situación que fue una catástrofe y que definitivamente requiere del apoyo, de la inversión de la provincia y del gobierno nacional. El gobierno nacional no solo que fue y dejó abandonado a Bahía Blanca, sino que, recuerden, le cobra un alquiler por los puentes, por los 2 o 3 puentes que puso el ejército, lo cual es una cosa bastante llamativa.
Sobre esto simplemente mencionar que ya se publicó la licitación de la primera etapa de la ampliación del Canal Maldonado. El Canal Maldonado, que fue lamentablemente conocido por todos con esa catástrofe, este ministerio y el gobierno de la provincia, por decisión del gobernador, se va a triplicar, va a multiplicar por 3 su capacidad de escurrimiento. La primera etapa la segunda etapa, porque la primera ya está en ejecución, pero la primera específicamente de ensanchamiento de ese canal ya está licitada, se están abriendo los sobres y pretendemos que la obra se inicie en marzo del 2026. Cuenca del Salado, Nodo Bragado, también 2 obras que han tenido mucha relevancia mediática en las últimas semanas. Sobre esto simplemente mencionar que allí está muy graficado la extensión de un plan maestro del Salado, la obra más estratégica en décadas en la provincia de Buenos Aires, una obra que viene transitando distintos gobiernos con distintos colores partidarios. De los 531 kilómetros, 402 kilómetros ya fueron finalizados, 33 kilómetros están paralizados, se estaban ejecutando en el Ministerio de Obra Pública en el gobierno anterior, el 10 de diciembre del 2023, como bien lo mencionó el ministro Carlebianco, todas las obras se paralizaron, también se paralizó esta obra, esos 33 kilómetros están absolutamente paralizados y el gobierno de la provincia está asumiendo el compromiso de licitar y financiar el 5.º tramo, que son unos 110 millones de dólares, 95 kilómetros, y que permitiría definitivamente terminar el plan maestro. ¿Qué problema tenemos? Que para licitar ese tramo, que es el tramo 5.º, necesitamos que el tramo 4.º por lo menos esté en ejecución. Hasta ahora está paralizado, estamos haciendo todas las gestiones para que realmente se reactive esa etapa, nosotros podamos licitar la etapa 5.ª y podamos garantizar que esta obra se desarrolle y que toda esa zona que ha sufrido una catástrofe muy, pero muy importante en los últimos meses pueda tener como horizonte una solución estructural que es bien importante. Esa obra se complementa con esta obra hidráulica que se llama Nodo Bragado, que es la posibilidad de canalizar una cantidad muy importante de agua, ya no del Salado, sino de ríos y de canales adyacentes. Una obra también millonaria que hemos terminado el proyecto, lo hemos desarrollado a lo largo del 2025. Esta obra ya está lista para licitar y definitivamente es la que complementa que todo el sistema del Salado pueda tener en los próximos años una solución definitiva e integral, como se venía logrando a pesar de que la decisión del Gobierno Nacional de parar esos 30 kilómetros de la etapa 4, por supuesto que complica y agravó seriamente la situación. Aprovechamos esta conferencia para exigirle, pedirle, reclamarle al Gobierno Nacional que complete esa etapa que para nosotros es fundamental. No hay manera de que nosotros le podamos explicar al Banco Europeo, que es el que financia la etapa 5.ª, que ya tenemos una autorización para poder licitar esa etapa, no hay manera que nosotros le expliquemos, necesitamos fondos del Banco Europeo para financiar esa etapa si nuestro propio Gobierno Nacional no se compromete con terminar esa etapa que está inconclusa. Aquí una diapositiva sobre obras muy importantes de conectividad, básicamente la autopista Buenos Aires-La Plata, la autovía 2, sobre esto no me voy a referir porque está José Arteaga, presidente de Aubasa, y también Pablo Seriani, el gerente, que va a contar, José, un poquito el desarrollo de toda la agenda que venimos llevando adelante con Aubasa. Solo una mención, todos los peajes que cada uno de nosotros y de los que nos están escuchando pagamos en cada cabina de la provincia de Buenos Aires en rutas concesionadas por Aubasa, tiene una contraparte concreta, explícita, planificada en obras. A diferencia de los peajes que se pagan en las rutas nacionales, que no sabemos dónde está esa plata y que en general toda la información indica que llega al escritorio de Caputo y se dispara en una timba que no sabemos dónde termina, esa plata que tiene
como destino la reparación de rutas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, todo el financiamiento de Aubasa no le sale un solo peso adicional a los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires. Se financia por primera vez, después de muchos años, exclusivamente con el peaje, lo cual habla de una empresa que hoy está saneada, que está funcionando con buenos indicadores y que está en condiciones de cumplir un plan de obras realmente muy, pero muy ambicioso. Completo la agenda con el plan de infraestructura que mencionaba el ministro, obras que ya están en ejecución, todas obras que quedaron paralizadas por el Gobierno Nacional por parte en las universidades nacionales, que hoy ya la provincia ha tomado y que va ejecutando, obras de infraestructura patrimoniales que son muy importantes para la identidad y el sentido de la provincia de Buenos Aires. Menciono dos, una en ejecución, en plena ejecución, primera etapa de la Rambla en Mar del Plata, ya casi muy cerca de terminar, segunda etapa de la Rambla licitándose para completar los más de 30.000 metros cuadrados de recambio de todo lo que tiene que ver con el solado, las baldosas y el paseo de la Rambla y recuperar ese lugar tan importante para el turismo y vinculado con lo patrimonial, el lago, Teatro del Lago acá en La Plata, que también ya está licitada, ya está adjudicada, una obra que está abandonada hace muchos años, la venimos coordinando con el intendente de esta ciudad, con Julio Alac, y va a ser definitivamente una obra realmente destacada en materia patrimonial, todo lo que tiene que ver con la conectividad del entramado del área urbana de La Plata y del primer anillo de la ciudad de La Plata y de todos los municipios del conurbano, la reconversión de toda la ruta 4, ruta provincial, y de las principales avenidas y conectividades de todas las ciudades. Todas estas obras se están desarrollando, más de 30 kilómetros de reparación, puesta en valor, recambio de iluminación, obras que se están ejecutando y que se van finalizando. Y por último, una mención a lo que tiene que ver con el crédito internacional. Hemos puesto mucho énfasis a partir de la asfixia que venimos sufriendo por parte del Gobierno Nacional, la necesidad de optimizar todos los recursos y en particular los créditos multilaterales. Por eso hoy el nivel de participación del crédito internacional, de los préstamos multilaterales en la cartera del Ministerio es de más del 30%, cuando llegamos hace 2 años estaba bastante por debajo, pero lo importante es que estemos ejecutando estas partidas, que estemos aprovechando estos créditos, que son sin duda una rueda de auxilio muy importante para el desarrollo de la cartera. Sobre esto mencionar y completar un poco la información que decía el ministro. La obra del Salado tiene un crédito, el crédito ya está aprobado, estamos a punto de licitarlo, pero para eso va a hacer falta indefectiblemente la no objeción del Gobierno Nacional. La Ciudad de La Plata estamos llevando adelante el plan hídrico más importante en 50 o 60 años. La Plata no va a tener problemas de agua potable muy pronto a partir de que se terminen todas estas obras, pero tenemos un pendiente con la ciudad y con toda la región que tiene que ver con la planta de cloacas, con la reconversión de todo el sistema de saneamiento. Para eso también hemos gestionado un crédito, tenemos muy avanzada la negociación, son 250 millones de dólares del Banco Mundial. ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué no estamos pudiendo licitar esa obra? Bueno, centralmente porque el Gobierno Nacional no nos da el aval correspondiente. Y lo mismo podría mencionar obras en el Arroyo Las Piedras, Florencio Varela, Almirante Brown, Avellaneda y Quilmes, donde tenemos también un préstamo de más de 100 millones de dólares con la CAF para remediar también toda esa cuenca, también a la espera de que el Gobierno Nacional nos dé la no objeción. Por eso nos sumamos al reclamo del ministro para que, no le estamos pidiendo ya ni el financiamiento ni que terminen las obras, porque definitivamente en estos 2 años ha quedado claro cuál ha sido la posición y la decisión del Gobierno Nacional, pero sí que nos permitan endeudarnos, sí que nos permitan aprovechar esos créditos que son los que permiten, sin duda, poder completar un poco la
la agenda de desarrollo de infraestructura y mencionar de alguna manera en esta última diapositiva lo que está pasando en materia de infraestructura y de obra pública a nivel nacional. Lo que estamos viviendo es en esta etapa, en esta segunda parte del gobierno nacional, ya no es el desfinanciamiento de las obras, el abandono de las obras, obras paralizadas. Ahora claramente están desguazando, rematando, privatizando, disolviendo organismos que son esenciales. La privatización de AISA anunciada para febrero o marzo del 2026, volver a ponerle un cartel de venta a AISA como se hizo hace ya algunos años y que definitivamente no dio resultado, es condenar a que cualquier vecino de cualquier municipio, de cualquier barrio que tenga la concesión de AISA, que no tiene agua y no tiene cloaca, queda condenado a no tener ese servicio básico en su vida en los próximos años o en las próximas décadas. La privatización de AISA tiene una primer condición fundamental, que es que se va a limitar a prestar la concesión y el servicio existente sin realizar ninguna sola obra. La disolución de Lenosa por parte del Gobierno Nacional, ya ocurrida hace algunos meses, generó la parálisis, el freno de toda la obra de saneamiento del interior de la provincia de Buenos Aires y también del interior de la nación, y el vaciamiento de vialidad nacional marca también qué podemos esperar del mantenimiento de rutas y de caminos en todo el país, pero particularmente en la provincia de Buenos Aires, yendo a un negocio que es tarifas dolarizadas en materia de peajes, donde había 2 cabinas, va a haber 10 o 15 cabinas en esa ruta, ningún compromiso de que en esa concesión esas empresas tengan que hacer obras, tengan que ensanchar la ruta 3, la ruta 5, completar la autovía de la ruta 7 y hacer otro tipo de obras, cobrar los peajes, cobrar tarifas dolarizadas, pero no ejecutar una sola obra de reacondicionamiento, de refuncionalización o ampliación de rutas y caminos en la provincia de Buenos Aires. Esta es la situación general con la que se encuentra la provincia de Buenos Aires. Aún en este contexto, la provincia está de pie. Vamos a entrar en el tercer año de asfixia y de ahogamiento por parte del Gobierno Nacional. El gobernador sigue reafirmando este eje de la obra pública con muchísimo esfuerzo de todos los bonaerenses, algo que no sucede en ningún lugar del mundo, que la obra pública esté absolutamente desfinanciada. Ningún presidente en el mundo, como nos está pasando en la Argentina, ha tomado la decisión tan lamentable que tomó el presidente Milei de frenar y de financiar toda la obra pública nacional. Para terminar, no hay dudas de que no hay un solo argentino que no está de acuerdo con que es la obra pública la que nos permite poder dar un salto cualitativo, mejorar la calidad de vida y cerrar brechas bien necesarias para la Argentina. No hay ninguna duda de que el principal problema que tiene la Argentina estructural es la desigualdad, es una Argentina y un territorio muy pero muy fragmentado, y que eso se resuelve con obra pública, con infraestructura, que es lo que tenemos que encarar en el país, y no hay ninguna duda de que dejando al 45% del país afuera del diálogo, no convocando a la provincia de Buenos Aires y a otras provincias a una mesa de diálogo, de discusión, de debate, no hay país federal, pero no hay Argentina si dejan a medio país sin la posibilidad de poner los problemas y las soluciones y los desafíos que necesita la Argentina, cuando venimos reclamando la sanción de las leyes, del presupuesto, del endeudamiento, de la fiscal impositiva, que esperemos en los próximos días así sea sancionada, es para esto. Cuando estamos pidiendo el presupuesto y el endeudamiento es para que la provincia tenga los recursos y las partidas presupuestarias que permitan que en cada uno de los 135 municipios podamos seguir ejecutando un plan de obra pública que realmente es muy, pero muy importante. Gracias. Bueno, gracias, ministro Bianco, ministro Gabriel Catopodis, por esta nueva oportunidad de compartir
qué está haciendo Aubasa, qué va a hacer Aubasa. Y decimos nueva oportunidad porque hace tan solo 18 meses en esta misma Casa de Gobierno, en nuestra Casa de Gobierno, compartíamos con el gerente general, Pablo Seriani, que hoy también nos acompaña, la presentación del plan estratégico de la empresa, una serie de desafíos, de objetivos, de anhelos, de sueños, pero todos a cumplir. Y de alguna manera, a partir de la clarísima decisión del gobernador Kicillof y del ministro Katopodis de no solo no frenar ninguna de las obras en ejecución, sino también de, como bien decía Katopodis y Bianco, en esta estrategia nacional de ahogar financieramente a la provincia de Buenos Aires, la decisión clara de un gobierno que decide seguir haciendo y decide seguir asumiendo nuevas responsabilidades y nuevos desafíos. Vamos a dividir esta presentación en 4 ejes. Uno tiene que ver con lo ya hecho durante el 2024, otra tiene que ver con lo que está en ejecución entre el 25 y fundamentalmente el año 2026, que comienza en pocos días, lo que está en proceso de licitación en este 2025 y lo que vamos a licitar a partir del 2026 para cumplir lo que hace ya 18 meses presentábamos acá, que eran 24 horas e intervenciones, una fuerte inversión en innovación tecnológica y un plan de modernización y sustentabilidad que mejore servicios, que mejore obras, que mejore la atención al usuario. Esto lo ha hecho una empresa pública, lo está haciendo una empresa pública que nos enorgullece, que no solo hace, sino que plantea un esquema moderno y sustentable con, obviamente, eficiencia y transparencia. En esto quiero reconocer a quien nos acompaña en el directorio, a Walter Abarca, a Diego Lazal y fundamentalmente a Pablo Seriani, gerente general de la empresa, sobre quien recae de alguna manera la administración contable y financiera. A modo de síntesis, en el 2024 y lo que llevamos del 2025, hemos podido terminar el distribuidor de la 520, el distribuidor conocido como Papa Francisco, acá en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Esta obra que pudimos inaugurar con el gobernador y el ministro en abril de este año, lleva también algo que Gabriel ha insistido y que en la ciudad capital de la provincia no es un tema menor, una obra hidráulica más que importante. Estamos hablando de la 520, estamos hablando de Tolosa, estamos hablando de Ringuelé. Los que somos de esta ciudad sabemos lo que pasó en el 2013 y a partir de ahí claramente, como bien ha definido Gabriel, el plan de continuidad de las obras hidráulicas para la región capital y obviamente para la provincia de Buenos Aires no es un tema menor. También Aubasa se ha comprometido al terminar el distribuidor Papa Francisco en una obra hidráulica y un reservorio más que importante que permite aliviar y solucionar un tema tan delicado, tan grave y tan recurrente como es el de las inundaciones en la región capital. También hemos terminado el ramal Gutiérrez en la vía ascendente. El ramal Gutiérrez es la conectividad que une la autovía 2 con la autopista La Plata-Buenos Aires. La hemos terminado a nuevo en lo que fue el mes de agosto de este año. Actualmente se está ejecutando la pintura y señalización de la otra mano ascendente para que de alguna manera la presentación del plan de verano que vamos a hacer con Seriani y con el directorio en breve tenga que ver con nuevas obras y nuevas intervenciones en todo el corredor del Atlántico y obviamente en la autopista La Plata-Buenos Aires, la autopista Ricardo Balbín. Y también en lo concerniente al corredor del Atlántico hemos terminado en Dolores y en Conesa la repavimentación de un tramo significativo de la ruta provincial 63. La 63 es la que une la ruta 2 con la ruta 11. Hemos terminado las 2 vías ascendente y descendente en el mes de noviembre con los intendentes de Conesa y de Dolores. Hemos transitado con el ministro la apertura a nuevo de esta arteria. A modo de ejecución, en lo que va del 2025, ustedes habrán visto la fuerte intervención que Aubasa está haciendo en la autopista La Plata-Buenos Aires, terminando seguramente para diciembre, primeros días de enero, toda la repavimentación en el tramo Hudson-La Plata, La Plata-Hudson,
una intervención muy fuerte también en el tramo de Cava y acceso sudeste, en el viaducto, en lo que conocemos como la zona de Avellaneda Bernal, en plena ejecución en la Ruta 2, en la Autovía 2, el tramo concerniente a la continuidad de lo que muy bien ha hecho Vialidad Provincial entre La Plata y Dolores. Estamos continuando el tramo Dolores-Maipú en plena ejecución y en proceso obviamente de licitación el tramo en Ruta 2 de Maipú-Vidal. Y también en proceso de ejecución el cuarto carril ascendente entre Cava y Hudson para, de alguna manera, mejorar el flujo vehicular que el crecimiento de todo lo que significa el parque automotor y usuarios ha puesto en crisis o en saturación en algunos puntos y horas claves del uso de la autopista La Plata-Buenos Aires. Estas obras en ejecución están, algunas de ellas a punto de terminar entre lo que significan los meses de diciembre y enero, y la continuidad del cuarto carril, hecho que nos va a permitir en la autopista La Plata-Buenos Aires para el mes de julio-agosto del año que viene tenerla absolutamente a nuevo en su traza histórica y en procesos de licitación de la ampliación del tercer carril en lo que significa el tramo Hudson-La Plata y el cuarto carril en lo que significa la traza de Hudson-Cava. En proceso de licitación y prontas a adjudicar en diciembre del 25, tenemos, como bien le decía, el trayecto Vidal-Maipú en Ruta 2. Acabamos de abrir hace tan solo 2 semanas en el Palacio Municipal con el intendente Alac y el ministro Catopodis el pliego de características técnicas del distribuidor Citibel. Cuando hablamos del distribuidor Citibel estamos hablando de una deuda histórica de esta provincia para con la región capital, terminando lo que fue un compromiso de lo que era la empresa privada que administraba la autopista allá hace 20 años. Este gobierno provincial está finalizando esta deuda y esta reparación con su ciudad capital. Si Dios quiere, estimamos con Seriani que entre diciembre y enero estamos preadjudicando esta importantísima obra que sería una de las más grandes que estaría concretando Aubasa a lo largo de su historia. Y obviamente también el proceso de licitación del viaducto descendente entre el acceso a Cava a través de Dock Sud, esto es el tramo Dock Sud, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a concretarse esta licitación, esta adjudicación en el mes de diciembre del 2025. Obras a licitar. En diciembre de este año estamos en proceso de análisis del tramo Conesa, esquina de Croto, en Ruta 11, que se suma a lo que muy bien viene haciendo Vialidad Provincial Aubasa en el trayecto Villa Gesell Mar Chiquita. La idea y la decisión del Ministerio de Infraestructura y de Vialidad Provincial con Aubasa como empresa concesionaria es poder terminar para diciembre del 27 toda la Ruta 11 como es la Autovía 2 en doble mano. Esto es fundamentalmente entre Mar del Plata y esquina de Croto. Si es posible, también en el 26, una vez producido el financiamiento de Vialidad Provincial, el tramo Mar de Ajó, Pinamar podría concretarse en una doble vía, atento a que Aubasa repavimentaría la existente y Vialidad Provincial podría rehacer el segundo tramo, hacer a nuevo el segundo tramo, con lo cual estaríamos cumpliendo un viejo anhelo de la provincia de Buenos Aires en tener la Ruta 11, la Ruta Provincial 11, absolutamente como autovía, como es la Autovía 2 Juan Manuel Fangio. También en proceso de licitación, les decía, para diciembre el tramo de Ruta 11 Croto-Conesa y también el distribuidor de la Diagonal 74, el inicio de la autopista en Diagonal 74 entre Ensenada y La Plata. Ese distribuidor podría estar comenzando su remodelación y su puesta en valor allá por marzo del 2026. Obras en estudio y a licitar, a partir de, como les decía, la decisión de este gobierno provincial no solo de no parar las obras, sino asumir nuevos desafíos, la puesta en valor de toda la Ruta 6. Ustedes saben que Aubasa
en un proceso de transición con Vialidad Provincial, se ha hecho cargo de la Ruta 6 entre La Plata y Zárate, entre Echeverri en La Plata y Bransen y Zárate. Esta intervención ha dado comienzo en el mes de agosto con, obviamente, la mayor demanda de las 12 intendencias que tiene la traza, que es comenzar por el corte de pasto, hecho que se está concretando y ejecutando. En proceso de licitación también la iluminación de todas las rotondas y accesos a las 12 localidades de toda la Ruta 6. Ya hemos terminado la primera rotonda con el intendente Nani en Exaltación de la Cruz, la primera rotonda a nuevo, y continúa el proceso de iluminación de la totalidad de las rotondas y accesos a estas localidades. Posteriormente tendremos que tratar en el mes de marzo la licitación de la señalización, pintura y demarcación de toda la Ruta 6, y a partir de ahí entraremos en un proceso obviamente que tendrá que ver con la prestación de servicios de grúas y ambulancias, seguramente ejecutarse en el 2026. Obviamente, obras a licitar tiene que ver también en el 2026 la continuidad de la Ruta 2, ya no solo en la ejecución Dolores-Maipú, sino fundamentalmente en el tramo final Vidal-Mar del Plata. Ya les conté lo que pensamos hacer en Ruta 11 entre Pinamar y Mar de Ajó, y si la legislatura provincial, en el endeudamiento que ha elevado el gobierno provincial a su tratamiento ya en el mes de diciembre, nos permite, sería importante, ustedes saben que uno de los artículos de ese endeudamiento tiene que ver con Aubasa. La gerencia general y el directorio está evaluando en carpeta todo lo que tiene por fuera de estas 24 iniciativas e intervenciones. Está evaluando la posibilidad de concretar un distribuidor en la 520 y la Ruta 2, el lugar de mayor nivel de accidentes en la autovía 2, y también la intervención en la Ruta 36 entre Ruta 2 y 66, y quizás si nos alcanza el financiamiento, una intervención en Ruta 6 a la altura de Cañuelas en un posible distribuidor. A modo de síntesis, en materia de lo que estamos haciendo, lo que estamos licitando, lo que estamos adjudicando y lo que queremos terminar, un agradecimiento a Bianco con esta oportunidad y también al ministro Catopodis por animarnos permanentemente a ser una empresa eficiente, sustentable. Como bien decía, hemos podido en tan solo 6 meses, con una tarifa que se interviene y actualiza y se ejecuta con recursos propios en la totalidad de los desafíos, objetivos y plan estratégico que venimos cumpliendo en tiempo y forma. Gracias, José. Antes de pasar a las preguntas de los periodistas, quiero sumar un punto, que es expresar nuestra solidaridad y preocupación, sobre todo por las condiciones de detención del compañero Julio De Vido. Como todos saben, la semana pasada fue nuevamente detenido en el marco de una condena que nosotros ya hemos hecho público nuestro parecer, una condena injusta, en el marco de un proceso de persecución política que podría haber estado en discusión en algún momento, pero desde el momento en que el presidente de la Nación públicamente en una entrevista dijo que él fue el encargado de dar la orden para condenar a una expresidenta, a Cristina Fernández de Kirchner, claramente se da por sentado que esta es la situación general. Ya nos hemos referido al tema múltiples veces, pero puntualmente ahora, sabiendo que ya se ha solicitado la prisión domiciliaria por parte de los abogados de Julio, obviamente por su avanzada edad, tiene 76 años, próximo a cumplir los 77, también por su frágil estado de salud, es un diabético insulino dependiente, por lo tanto exigimos que se le otorgue esa prisión domiciliaria, que es un derecho, no es un privilegio, es un derecho dada su edad y dada su situación particular, en tanto y en cuanto se haga efectivo, que se aseguren también todos los derechos vinculados con sus condiciones de detención. Por información que nos llegó a través de sus familiares, hemos sabido que no se le está dando una dieta adecuada para un insulino dependiente, no se le permitió varios días acceder a su medicación, no tuvo la ropa necesaria para una persona en sus condiciones, las condiciones de aseo, etcétera. Lo que solicitamos es, por lo tanto, esas dos cuestiones.
la inmediata prisión domiciliaria, que se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria al compañero Julio Devido y que en tanto y en cuanto se produzca eso, que se respeten sus condiciones de detención. Obviamente, repito, no es un privilegio que estamos pidiendo, son sus derechos que están establecidos en la Constitución y en múltiples acuerdos internacionales, tratados internacionales sobre derechos humanos a los que adhiere nuestro país. No queríamos dejar de comentar esta situación que nos preocupa muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora se va a dar lugar a la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a las y los periodistas que indiquen su nombre y el medio al que representan. Gracias. Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va? Ezequiel Lee de La Plata ya. 3 preguntas. La primera para Arteaga, preguntarle si en el plan que está elaborando AUBASA se prevé la eliminación de las barreras físicas en las autopistas, por lo menos en la autopista del Plata a Buenos Aires, para que obviamente la gente pase quizás sin menor tiempo por esos lugares, si se está pensando para lo próximo esa situación. Para Bianco, si pudo leer o escuchar las declaraciones del expresidente del astillero Río Santiago, Pedro Guaycisco, que hizo durante el fin de semana, bueno, acusando un poco al gobierno provincial de ser una caja de paga de sueldos el astillero Río Santiago y no pensar en obras para ese lugar. Preguntarle si las vio y si obviamente pudo dialogar con el gobernador esas declaraciones del expresidente. Y para Catopodis, preguntarle finalmente si va a asumir el próximo 10 de diciembre en la legislatura o si va a quedarse por lo menos a priori en el Ministerio de Infraestructura bonaerense. Muchas gracias. ¿Podemos hacerla? No se puede, no. No sé. Hay que mirar la letra chica. No sé, José. Sí, arrancamos. ¿Querés vos? No. Sí, Ezequiel, en el proceso de plan estratégico y de reconversión laboral que viene llevando adelante de la empresa, como parte de la modernización y la compra de infinidad, 36 unidades tan solo en el 2025, unidades móviles, que hace a una inversión importante en materia de logística para mejorar servicios. Como parte de lo que significa mejorar servicios, obviamente la accesibilidad y el flujo vehicular tiene que ver con esta modernización. Hay un primer proceso de licitación que tiene que ver con la intervención en Ruta 6 bajo la modalidad de Free Flow y también en Ruta 11 en el peaje de Mar Chiquita y en el peaje de Dock Sud descendente como primeras intervenciones posibles acordadas en el trabajo de reconversión laboral que decimos en este contexto. Es un proceso donde la provincia claramente ha definido que la modernidad no excluye la mano de obra ni a los trabajadores y trabajadoras y por el contrario AUBASA con la gerencia general viene llevando adelante con el gremio un importante proceso de capacitación, integración y modernización que nos permita en estos 3 años o 2 años que nos quedan de gestión esta intervención tecnológica sin dejar nadie afuera, por decirlo de alguna manera. No, respecto de las declaraciones de Gualcesco no miré detalle, vi que había algún titular, no le presté demasiada atención. Y en estos días se va a estar resolviendo por parte del gobernador y en el marco de todo lo que hay que planificar hacia los próximos 2 años, cuál es la decisión que tomemos en función de la responsabilidad por la que fui electo y la tarea que vengo desarrollando. Así que ya en horas, en días, vamos a poder tomar la decisión definitiva. Buen día, Nacer Napal para Radio La Plata y Código Aires. Mi consulta para el ministro Bianco, preguntarle si efectivamente la semana pasada hubo una reunión del gobernador Kicillof con otros gobernadores peronistas, entre ellos Ricardo Quintela, Gilden Frán, Gerardo Zamora, Gustavo Melella y Sergio Silioto, que salvo este último, el resto había sido todos excluidos de la reunión con el gobierno nacional, y si existió, si el objetivo es ya ir diagramando una alianza federal de cara al 2027. Muchas gracias. Mira, no sé si existió o no, yo lo que sí sé es que el gobernador permanentemente tiene diálogo con el conjunto de los gobernadores, pero obviamente puntualmente y particularmente con los gobernadores de nuestra fuerza política. Eso es un diálogo permanente que existe a través de distintos canales, ¿no? Por teléfono, por WhatsApp, a veces reuniones presenciales. Y respecto del contenido, no sé si hubo una reunión y por lo tanto
no conozco el contenido, pero te digo lo que pienso yo, que seguramente no, si existió, porque nos parece algo un poco prematuro. Yo creo que sí, lo que hay que hacer, como dijo muchas veces el gobernador, es ir trabajando el conjunto del peronismo de la Argentina en establecer una alternativa al gobierno que está dejando en estas condiciones. Bueno, hoy vimos varias cuestiones, ¿no? Un acuerdo totalmente draconiano en donde directamente ya somos quizá una estrellita más de la bandera de los Estados Unidos y se sigue avanzando en todas las entregas que viene haciendo este gobierno respecto del gobierno estadounidense, el abandono de la obra pública, etcétera. Me parece que los peronistas de la Argentina tenemos que trabajar en unidad y en conjunto para poder establecer una alternativa para devolverle la felicidad, el bienestar y un futuro, sobre todo, a los argentinos a partir de 2027. Última pregunta. Bueno, María Quiroga de FM UNE, Radio Provincia, pregunta para Catopodis. Con respecto al siniestro del día viernes en el Polo Industrial Espegazzini de Ezeiza, ver si se está relevando o se piensa relevar lo que son los montos de los seguros a cobrar por parte de las empresas. Si, por otro lado, porque entiendo que hay una cobertura que es para lo edilicio, para la mercadería y para la maquinaria. Por otro lado, si desde Nación comunicaron si van a destinar algo del Fondo ATN que corresponde para el caso de emergencias. Tercero, si se piensa, bueno, una vez establecidos estos montos, si la provincia va a disponer de fondos o de créditos blandos para las empresas y fondos para la reconstrucción del predio y si quizás se está pensando en la relocalización de alguna parte parcial porque entiendo que son 10 empresas afectadas de 21 que están allí. Y si en ese caso seguramente tendrán en vista el tema de regulación, medio ambiente y tema de seguridad. Inicio y seguramente Carly va a completar, pero bueno, por supuesto, muy grave lo que ocurrió. Están empezando las pericias para ver exactamente los detalles. Por supuesto que la respuesta inicial en diálogo con el municipio y de parte de emergencia de la provincia de Buenos Aires fue absoluta y fue instantánea, y por supuesto que una vez cumplido esta primera etapa vamos a iniciarnos, así lo ordenó el gobernador, desde todas las áreas en diálogo con el municipio y con el parque industrial, sobre todo lo que tengamos que revisar y planificar hacia adelante, y por supuesto toda la asistencia que la provincia de Buenos Aires suele cumplir en este tipo de situaciones y de emergencias, por supuesto que están a disposición, y estamos desde el mismo viernes durante todo el fin de semana en contacto y buscando cómo acompañar al sector privado en este caso para pasar este mal momento, este trance. Sí, agrego algunas cuestiones. En primer lugar, agradecer y felicitar a todos aquellos funcionarios, trabajadores del Estado provincial, del Ministerio de Seguridad, del área de emergencias, de Defensa Civil, del Ministerio de Salud, del ministro Creplas, que el ministro Alonso, en particular del Ministerio de Salud, que rápidamente establecieron la alerta roja en todos los hospitales y los nosocomios de la zona para poder ofrecer la atención que correspondía a los heridos. Hubo más de 20 y pico de heridos, por suerte todos con heridas leves, salvo una persona que tenía, bueno, también heridas leves, si uno quiere, una fractura en el brazo, que fue operado el mismo viernes por la noche. Ministerio de Seguridad, Ministerio de Salud, también al Ministerio de Producción, al ministro Costa, que estuvo trabajando directamente con las empresas, al Ministerio de Ambiente, que fue el encargado de hacer las mediciones del grado de toxicidad del incendio, que en principio, bueno, se pensaba que lo que se estaban quemando fundamentalmente eran agroquímicos con esa nube negra, y se hablaba de una nube tóxica con cierta desinformación. Claramente se detectó que no se trataba de una nube tóxica, sino que eran neumáticos que había en una de las naves que estaban acumulados, que se estaban
estaban en proceso de combustión, por eso esa pluma, como se la suele llamar, de humo. Así que en primer lugar agradecer la celeridad, todo el trabajo que se hizo durante toda la noche del viernes, durante todo el sábado, para controlar el incendio, porque lo primero que había que asegurarse es que el incendio no se expanda y que no llegue a las viviendas más o menos cercanas a la zona, y después participar del enfriado. Y bueno, ahora comenzaron los peritajes para saber cuáles fueron las causas efectivamente del incendio. Todo indica que se trató de un incidente eléctrico en una planta logística de productos químicos, que eso entró en combustión y fue contagiando al resto de las naves que estaban establecidas en la zona. Y después, respecto de tus preguntas puntuales, bueno, el tema de los seguros es un tema privado, ¿no? Son empresas privadas que tienen seguros privados, así que el gobierno de la provincia no interviene en ese sentido. Después, la posibilidad de fondo, bueno, quiero comentar, no hubo daños a las infraestructuras provinciales, en principio, a ninguna de las infraestructuras provinciales, por lo tanto nosotros no tenemos ahí una afectación directa como gobierno de la provincia. Lo que sí se han afectado infraestructuras privadas. Repito, nuestro ministro de Producción desde el viernes a la noche, durante todo el sábado, estuvo en contacto con todo su equipo, con las distintas empresas que se vieron afectadas para ver qué era efectivamente lo que necesitaban y puso a disposición bueno, el programa con el que se trabaja en la provincia de Buenos Aires con los parques industriales. Todo este tiempo es el récord de creación de nuevos parques industriales, que es el programa Arriba Parques, así que se está trabajando directamente con las empresas, o sea que hubo una preocupación y una ocupación directa del gobierno de la provincia, no solo en el marco de la tragedia, repito, a través de Defensa Civil, del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Ambiente, sino también en la reconstrucción de las naves a partir de la tarea con el Ministerio de Producción. Así que ese es y también quiero felicitar a todo el personal médico de Defensa Civil, porque más allá de los heridos leves no tuvimos ningún fallecimiento, cosa que era lo que primero, obviamente lo que primero nos preocupaba, ver la magnitud del incendio, de las explosiones. Uno tendía a pensar que había sido un desastre. Por suerte, repito, fueron solamente heridos leves. Muchas gracias. Muchas gracias, y de esta manera damos por terminada la conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días.